buenos días, tardes o noches, eso depende del momento que elegiste para darle al botón de play. Y como siempre, muchísimas gracias por hacerlo. Gracias por estar allí. Ha sido una pequeña pausa, una pausa más bien yo diría un poco larga, pero qué bueno que estamos de vuelta y qué bueno que podemos seguir porque hay muchísimas cosas para compartir en este espacio creado para gente que desea entrar en los medios de comunicación, que desea desarrollarse en los medios de comunicación, que desea comenzar en este mundo que es, y ya lo hemos dicho antes, es un arte, es un oficio, es un entretenimiento, es terapia. En fin, es un montón de cosas. La comunicación es algo realmente maravilloso y además es un don de Dios para poder, que tenemos los seres humanos para poder crecer, desarrollarnos, para poder conectarnos unos con otros, para poder hacer un montón de cosas. Así que gracias por estar allí, gracias por darle al botón de play y sin más, comenzamos el episodio 5, pero antes por favor visita y guarda este sitio www.carlosjaviercivira.com. No vamos tan rápido como quisiéramos, pero estamos tratando de hacer algunas cosas para que puedas tener más recursos a la mano para participar, para trabajar, para entrar en los medios de comunicación y poco a poco vamos a ir puliéndolo y haciéndolo. Así que gracias por entrar a ese sitio www.carlosjaviercivira.com. Allí puedes conectarte con el podcast y con los otros recursos que estamos elaborando paso a paso. El episodio 5 trata acerca de cómo están evolucionando las posibilidades o las oportunidades en la radio el día de hoy. ¿Cómo están evolucionando las oportunidades en la radio el día de hoy? Y es una pregunta muy interesante porque la verdad es que aunque han cambiado muchas cosas, básicamente la radio sigue siendo exactamente igual. La cantidad de recursos técnicos continúa de la misma manera. No ha habido un gran cambio, no ha habido un gran salto tecnológico. De hecho, básicamente podríamos hablar de la radio digital. El tipo de transmisión digital, bueno, es un poco diferente, pero desde el punto de vista de lo que hace falta para hacer una radio, para armar una radio, pues el cambio no ha sido tampoco tan grande. Pero a eso se suman otra serie de cosas que también han generado oportunidades, incluso cambiando el mercado de radio, incluso contrayéndose, si fuera el caso. Eso sigue representando oportunidades y te comento cómo. En primer lugar, una de las cosas que han cambiado y que es una muestra de cómo están evolucionando las oportunidades en la radio es sin duda alguna la radio online. Como sabes, hago el show de la música número 1, que es un programa que producimos desde el año 2002 y que hoy en día, a pesar de que no tenemos una estación de radio, vamos a decir matriz, en la cual se graba, en la cual se hace todo y que distribuya el programa se sigue haciendo de estación en estación y cada semana recibo correos de estaciones y cada vez obviamente hay muchas estaciones FM, estaciones de radio que transmiten el programa, son la mayoría, pero cada vez es más frecuente la aparición de radios online, estaciones de radio que están básicamente trabajando desde un lugar pequeño, que no tienen de pronto un gran plantel de empleados, pero que están haciendo el esfuerzo y que están comunicando un mensaje y que a la final tienen prácticamente la misma posibilidad que tiene cualquier otra estación online. Y eso es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad porque probablemente ya no necesitas conocer a alguien que tenga los recursos para tener una estación andando, que tenga la influencia en la ciudad para tener X cantidad de patrocinantes. Sencillamente necesitas gente que tenga buen contenido, que sea capaz de producir cosas valiosas que la gente quiera escuchar, que sea capaz de aportar valor y hacerlo en el medio online. Y eso, cada uno de esos medios es una oportunidad para ti que estás tratando de entrar en los medios. Entonces la radio online ha cambiado muchas cosas. Pues una de ellas, no hay el rigor que tendría que haber en una estación de radio comercial en la cual cada palabra que dices, cada cosa que haces es milimétricamente observada, escuchada, grabada, evaluada, supervisada. Porque básicamente de todo eso depende el ingreso de la estación, que es lo que hace o lo que mantiene viva la estación. Eso en una estación online no necesariamente pasa, porque la estación online tiene un componente grande que es pasión para hacer lo que estás haciendo, una inclinación para comunicar, para compartir un mensaje más que el interés económico, que es lo que mueve básicamente cualquier empresa. Entonces eso, visto de alguna forma, es una posibilidad porque quiere decir que si antes había 3 estaciones en tu ciudad, 9 estaciones en tu ciudad, 25 estaciones FM, la cantidad de estaciones FM, AM que hubiera en tu ciudad, hoy en día tal vez está el mismo número, pero además de eso está una lista completamente grande y cada vez creciente de estaciones online, de estaciones de radio en las cuales podrías participar, podrías ofrecerte como voluntario, ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, y esa es una de las cosas que yo creo es una oportunidad muy interesante. Es decir,
hay más ventanas en las cuales podrías participar, hay más estaciones de radio. No son tal vez el formato tradicional, no es tal vez lo que conocemos todos como una estación de radio, pero básicamente sirve para comunicar y para llevar un mensaje. Otra de las cosas que también está ocurriendo y que también se suma a la lista de posibilidades o nuevas oportunidades en la radio es el tema de lo económico. Y en esto quiero comentar un poco porque los recursos para tener una estación de radio básicamente siguen siendo los mismos. Es decir, un estudio, condiciones de acústica, micrófonos profesionales, consolas, computadoras, equipos para grabar. Hoy en día casi todo digital pues se ha compactado. Pero básicamente el estudio en el cual tú puedas grabar y procesar la voz, grabar, editar, procesar la voz. Y un transmisor que pueda llevar la señal hasta básicamente hasta los receptores, los radioreceptores de las estaciones, de los vehículos o los lugares en los cuales la gente escucha. Básicamente eso es lo mismo. Y el precio no es tampoco que ha bajado, pero si hacemos una comparación con otras tecnologías, prácticamente se ha mantenido estable. Estaba viendo los números hace unos minutos y hoy en día tener una estación de radio, el equipo básico para tener una estación low power en los Estados Unidos, estamos hablando de entre $8,000 y $24,000, que todavía puede parecer un número de pronto un poco grande, pero básicamente no es ni siquiera el costo de una estación mucho más grande, con mucho más potencia. Es una estación low power, entre $8,000 y $24,000. Ahora, si revisamos esos mismos precios hace unos solo 10 años, se mencionaba o se decía que el precio puede ser entre 10 y 18,000. Lo que quiere decir que de alguna manera, aunque hay más recursos y más posibilidades y podrías llegar a pagar más por los equipos básicos para transmitir, también es cierto que ha estado bajando o que ha aumentado, mejor dicho, o que ha reducido en apenas una cantidad muy poca. Algunos hablan entre 15 y 30%, es lo que ha aumentado, pero cuando ves los números reales, el mínimo con el que podrías hacer los equipos o tener el equipo actualmente es alrededor de unos 8,000 y hace 10 años era alrededor de unos $10,000. Así que si nos vamos al piso más bajo, pues de alguna manera ha bajado el precio. Si comparamos esto con otras tecnologías, como por ejemplo el teléfono, estaba chequeando los números, en el 2015 el iPhone 6 básico valía $649, mientras que la versión Plus valía entre $749 y $949, pero actualmente el iPhone más económico vale $799 de la línea más nueva y el más costoso vale $1,199. Allí en ese rubro los precios han ido subiendo. No pasa así con la tecnología para la radio. De manera que eso también es una oportunidad. Es decir, hay más medios a través de los cuales puedes llegar y también tener un medio es más económico que antes. Así que si eres no solamente de los que desea comunicar a través de tu voz y a través de hacer un programa, sino eres de aquellos que le gusta ser un emprendedor y más atrevido y deseas tener el medio, pues también hay más posibilidades ahora de hacerlo. Y finalmente, una cosa que es un poco rara, pero yo la veo así también, como una oportunidad, es que hoy en día las estaciones tienen menos protagonismo. Es decir, no hay niños ahora jugando a ser locutores. Tal vez sí hay, pero no creo que la mayoría lo hace. Creo que la mayoría quiere ser influencer. De hecho, hace poco veía unos números de lo que los chicos querían ser, los adolescentes querían ser en Latinoamérica y el mundo, y una buena cantidad de gente quiere ser youtuber, quiere ser influencer, quiere tener redes sociales y personas que le sigan. Eso ya no está ocurriendo en otros medios, como la televisión o la radio. ¿Y eso por qué es una oportunidad? Bueno, probablemente hay menos competencia allí. Y te voy a decir algo, en medio de un apagón tecnológico, en medio de un apagón de ese tipo, los medios analógicos o la radio, por ejemplo, seguiría siendo un medio muy potente y de hecho es el medio en el que cuando hay desgracias, situaciones difíciles, desastres, la gente ubica básicamente un radio de baterías para poder saber qué es lo que está pasando y para mantenerse enfocado. ¿Qué te quiero decir? En conclusión, las oportunidades están mejorando. ¿Cómo están evolucionando? Hay más medios, es más económico tener un medio y el hecho de que haya algunas cosas nuevas en el área de comunicación que están atrayendo la mayoría de la atención también hace posible más plazas para hacerlo. Ahora, esas oportunidades nos quieren decir básicamente que es más fácil entrar al medio, que habría más posibilidades de llegar a trabajar en medio de una estación de radio, de la índole que sea, pero también por una gran responsabilidad porque sigue siendo lo mismo. La radio tiene la audiencia que tiene y tiene la gente que la sigue
y tiene la gente que valora este medio de una manera maravillosa porque es su compañía, es como la amistad, es como la persona con la cual conversa, es como un amigo, como un confidente. Y tener más posibilidades de ser esa persona que puede comunicar con su voz y que puede llevar un mensaje a una persona que lo está necesitando, sin duda alguna es una gran oportunidad. Entonces están evolucionando así. Hay más oportunidades ahora en la radio desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la amplitud, de la cantidad de medios que hay disponibles. Yo recuerdo, y esto, pues yo comencé en la radio en el año 96 y en ese tiempo, solamente hablando un poquito de las oportunidades y cómo ha cambiado todo, en ese tiempo poder hacer el piloto de radio implicaba tener una buena cantidad de discos compactos, poder escucharlos, poder seleccionar la música. En ese tiempo no buscando listas, hablando de música en español y más de música de cierto tipo, música cristiana, contemporánea en español. Era solamente poder buscar las pilas de discos, seleccionar las canciones y colocarlas. Y el disco había que buscarlo físicamente. No había tal cosa como descargar la canción de ninguna parte. No era todavía el estándar, lo común. Las disqueras no lo estaban haciendo. No había esa forma de hacerlo. Pero hoy en día, cuando estás pensando en programar una estación de radio, no tienes sino que entrar a Spotify o cualquier otra plataforma de distribución de música y buscar el estilo que quieras, la combinación de estilos que quieras. Bueno, ¿qué no puedes buscar allí y tenerlo? Creo que esa misma facilidad que hay hoy en día para conseguir las canciones en lugar de revisar una pila enorme de discos compactos y sacarla y escucharlo y tratar de que no se rayara o que no se perdiera el disco o que al momento de llevarlo llevara solamente la cajita sin el disco adentro, creo que ese mismo cambio que ha habido de pasar de ese formato a poder escuchar toda la música que quieres online de todas las épocas además, se asemeja un poco a lo que está pasando en el mundo de la radio y nos abre una ventana inmensa de oportunidades. ¿Cuál es el desafío de hoy? Bueno, básicamente estamos hablando de que las oportunidades están evolucionando y cada vez hay más. El desafío de hoy es conseguir una estación de radio que esté buscando recursos, que esté buscando voluntarios, una estación de radio que desea trabajar con gente, que desea programadores, que desea locutores. Sencillamente la tarea es esa, ni siquiera llamarlo, solamente hacer una lista de las estaciones de radio online, FM, AM, el tipo de estación que sea, que está buscando personas para trabajar o que está ofreciendo oportunidades. Y hacer esa tarea te va a llevar algo muy interesante. Uno, vas a estar un poquito más tomándole el pulso a lo que está pasando en la radio local o la radio que tienes al alcance. Y en segundo lugar, te va a mostrar la cantidad enorme de oportunidades que hay, que están disponibles allí para ti. Básicamente para que termines de dar el paso y puedas lanzarte a empezar una carrera en los medios de comunicación o sencillamente a desarrollarla y crecer, ¿por qué no? Mucho más lo que ya estás haciendo a un nivel más elevado. Finalmente, con el episodio 5, yo he sido no el receptor, yo he sido el emisor. Esto que estamos compartiendo es básicamente el mensaje, el contenido, y tú has sido el receptor. Pero para que la comunicación o el proceso de comunicación sea más completo, hay otro elemento que es muy, muy importante, que es el feedback. Y es la retroalimentación. Entonces, dime qué te pareció, dime en qué paso estás, dime qué estás buscando hacer en la radio. Conéctate a través de los comentarios, acá mismo en el video, puedes hacerlo a través del correo que está por allí en alguna parte en la pantalla. Gracias por estar allí, pásala súper bien y será hasta la próxima semana. El correo es comunicandoandopodcast@gmail. comunicandoandopodcast@gmail. Cuéntame qué fue lo que más te gustó del equipo o del episodio de hoy, qué te gustaría escuchar o aprender. Y por supuesto, te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho, a mi canal de YouTube. Y también a seguirme en Spotify, en el podcast 10 para ser mejor. Por supuesto, está de más decir, escuchar el show de la música número 1 en tu estación preferida o en la radio que tengas más cercana transmitiéndolo. Pásala súper bien y será hasta el próximo episodio, el episodio 6, donde estaremos contestando otra interesante pregunta. Bye bye.